Afortunadamente he tenido tiempo de escuchar a otros portavoces parlamentarios, porque oyendo al señor ministro pensé que me había equivocado de Real Decreto. En el Real Decreto 12/2012 nos encontramos con una subida de impuestos y con una amnistía fiscal. Así que atribuiré a la habilidad retórica del señor ministro sus afirmaciones de que no es eso lo que hay aquí. Yo le recomendaría que si quiere subir los impuestos, lo diga y explique el porqué. Si quiere hacer una amnistía fiscal porque la considera necesaria, explique el porqué y no niegue la realidad, porque ni los ciudadanos ni los representantes de los ciudadanos son tan fáciles de engañar. Respecto a las subidas de impuestos, parte tienen que ver con el impuesto de sociedades. Algunas tienen un carácter temporal, se limita el máximo de deducciones, se eleva el importe mínimo de pago fraccionado de las grandes empresas para los ejercicios 2012 y 2013, y otras tienen un carácter indefinido, que tienen que ver con la deducción de gastos financieros y con la libre amortización. Si este fuese el contenido del Real Decreto, mi grupo lo apoyaría. Creemos que estas medidas son acertadas. Hay un grave problema en España con el impuesto de sociedades, que antes de la crisis recaudaba 45.000 millones de euros al año y desde que se inició la crisis recauda 15.000 millones. Es decir, ha caído 3 puntos del PIB. Y eso no se puede explicar solo por la crisis, no sucede en otros países. Tiene mucho que ver con las deducciones. Efectivamente, el anterior Gobierno puso una deducción, permitió la libre amortización sin ligarlo a ningún requisito de empleo. Y la deducción de gastos financieros es el otro gran agujero del impuesto. Por tanto, nos parece acertado el cambio que se introduce. Al decir esto, yo estoy siendo coherente con las posturas de mi partido. Nosotros en nuestro programa electoral tenemos este tipo de propuestas. Lo que me resulta más difícil es encontrar la coherencia con el programa del Gobierno del Partido Popular, porque toda la pasada legislatura se la pasaron proponiendo más deducciones al impuesto de sociedades. E iniciaron la legislatura también diciendo que una forma de mejorar la competitividad sería bajar el impuesto de sociedades, que es más bajo en otros países. Bueno, me gustaría saber los motivos del cambio de postura, aunque supongo que el señor ministro nos dirá que no ha cambiado su postura, que siempre dijo lo mismo, por supuesto. Hay otras subidas de impuestos que tienen que ver con los impuestos del tabaco y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. En el caso del tabaco, las personas que utilizan labores sueltas para liar y pagaban menos impuestos, pues ahora van a ver modificada su situación. En el caso del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, está en marcha una revisión del valor catastral, al alza, por supuesto, ahora que caen los precios de mercado, y esto va a permitir a los ayuntamientos quedarse con el total de esa subida de impuestos. O sea, sube el impuesto sobre el tabaco cuando el ministro dijo que no subiría los impuestos especiales, y se van a elevar los impuestos municipales. Nosotros creemos que habría que reformar en profundidad la financiación local, lo hemos dicho más de una vez. Todo esto sigue ligando la financiación local al sector de la vivienda, que no va a salir de sus problemas en un largo periodo de tiempo. Es más, elevando la mirada, no solo habría que reformar la financiación local, sino hacer una reforma fiscal en profundidad. El Gobierno va modificando los impuestos decreto a decreto, semana a semana, por sus urgencias recaudatorias. Y esto crea una gran incertidumbre. El ministro nos hablaba de las expectativas. ¿Cuál es el siguiente impuesto que se va a subir? Se nos dice que el IVA no se va a subir. Bueno, veremos cuánto tiempo dura esto. Ojalá sea cierto. Pero para los agentes económicos sería bueno tener un horizonte claro sobre fiscalidad, y para nuestro sistema fiscal, que hace tiempo que lo necesita, sería bueno una reforma en profundidad y no andar al socaire de urgencias recaudatorias y de ocurrencias de última hora. Estas reformas en la fiscalidad siempre hemos dicho que deberían ir unidos a un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude. Pero claro, decir esto hoy, en fin, casi dan ganas de llorar. Nosotros, desde luego, es lo que seguimos defendiendo. Habría que reformar la fiscalidad y habría que mejorar la lucha contra el fraude. En la lucha contra el fraude lo que se trae aquí es una rendición, es el reconocimiento de un fracaso. Se incluye un tipo especial para defraudadores del 10%, que es lo que hay en este Real Decreto. Un tipo especial para defraudadores del 10%, que contrasta con el 52% que pagan muchos ciudadanos en el IRPF, para el que cumple impuestos suecos, para el defraudador un impuesto del 10%. Además, sin sanciones, intereses ni recargos, todos son facilidades. Se incluye también una exención de responsabilidad penal que comparto con otros portavoces, que es dudosamente legal. Se está en un Real Decreto modificando una figura penal.
Y esto se completa con facilidades para repatriar los dividendos de paraísos fiscales al módico gravamen del 8%. Bueno, pues si esto no es una amnistía fiscal, llámenlo como quieran, pero se le parece mucho. Podríamos opinar sobre esta amnistía, pero ¿para qué vamos a utilizar nuestras palabras cuando ustedes han sentado una doctrina tan firme en la anterior legislatura? A veces ha comentado ya en debates anteriores las palabras de la señora de Cospedal en el año 2010, cuando decía, abro comillas, que era impresentable, injusta y antisocial una propuesta de este estilo que se flotó en su momento. Cuando decía, abro comillas, no es de recibo que a los que pagan se les suban los impuestos y a los que defraudan se les perdonen. A lo que el señor Rajoy se sumaba al coro de correctas opiniones diciendo que todo eso era una ocurrencia. Yo añadiría alguna palabra de nuestra propia cosecha. En nuestra opinión, el señor ministro ha vendido muy barata la conciencia fiscal de los españoles. Ha vendido por un plato de lentejas la conciencia fiscal de los españoles, porque quiere recaudar 2.500 millones de euros y cada año se defraudan 80.000 millones de euros. Es decir, quiere recaudar un 3% de lo que se defrauda cada año. Realmente ha vendido muy barata la conciencia fiscal de los españoles y con ello ha lanzado un mensaje de desesperación hacia el exterior, hacia los mercados, hacia nuestros socios, que yo creo que se está volviendo en contra de nuestra economía y que ha sido contraproducente, porque cuando uno toma medidas desesperadas no suele generar confianza. Hablaba el señor ministro como catedrático de Economía, de Ciencia Económica. Yo comparto el gremio con él, también soy catedrático de Economía, también querría hablar brevemente de Ciencia Económica. La literatura económica nos dice que para que una amnistía fiscal tenga éxito tienen que cumplirse dos condiciones. La primera es que se vea como irrepetible. Bueno, en España vamos por la cuarta amnistía fiscal desde que empezó la democracia. Nos juran que es la última, pero es que lo mismo pasó con todas las anteriores. No creo que nadie vea esto como irrepetible. Segunda condición, que los defraudadores piensen que la evasión va a dejar de ser posible, que el fraude va a dejar de ser posible. El señor ministro nos dice, no, este viernes, mañana, va a haber un plan de lucha contra el fraude. Sí, pero para luchar contra el fraude hacen falta medios. Y nos encontramos con una agencia tributaria que tiene menos medios que en otros países, a quien se le rebaja el presupuesto, en los presupuestos del Estado, en cerca del 5%, y a quien se le rebaja el personal porque los que se jubilen solo se van a reponer un 10%. Bueno, podemos pedir milagros. A lo mejor menos inspectores con menos medios recaudan más. Ojalá sea así. Pero a lo mejor los que defraudan no comparten este optimismo del Gobierno. Por último, lo he mencionado antes de pasada, tengo dudas no personales, sino por los expertos que colaboran con nosotros sobre la legalidad de la medida. Primero, porque atenta al menos contra el espíritu del artículo 31 de la Constitución, que dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Y, de manera más concreta, porque se está regulando mediante un Real Decreto Ley una cuestión penal como es el delito fiscal. Para completar el menú, por supuesto, en el País Vasco y Navarra este tipo de cosas no funcionan. De nuevo, en una cuestión muy importante, dos comunidades autónomas de las más prósperas del país viven al margen de los problemas comunes. Por concluir, hemos comentado muchas veces en esta Cámara, al menos nuestro grupo, que tenemos una crisis económica, pero que esa crisis económica tiene unas raíces políticas y unas raíces morales. Hay unas raíces morales detrás de los problemas del sistema financiero. Bueno, pues repasemos los mensajes morales que hemos enviado a esta Cámara desde el inicio de la legislatura, y podríamos ir más atrás. Hemos enviado el mensaje moral de que si uno hunde un ayuntamiento no pasa nada. Hemos enviado el mensaje de que si uno hunde una comunidad no pasa nada. Que si uno hunde una caja no pasa nada. Que si comercializa preferentes estafando a ancianos no pasa nada. Y hoy completamos este mensaje de restauración moral diciendo que si uno defrauda impuestos tampoco pasa nada. No estamos sentando unas bases muy sólidas para nuestro futuro y creo que podrán deducir que nuestro voto va a ser entusiastamente negativo. Muchas gracias.